Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Estás escutando o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoy, um projeto desenhado para melhor conhecer e divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas da carreira de Arquitetura e Urbanismo de la UNILA, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana, em Brasil. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Arquitectura Latinoamericana. Hoy entrevistaremos al arquitecto urbanista y profesor Raúl Valles, ampliamente reconocido por sus trabajos en vivienda social y cooperativas de vivienda, planejamento urbano, participativo e alderecidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquiteturas Latino-Americanas. Hoje nós vamos entrevistar o arquiteto urbanista e professor uruguaio Raúl Valles, amplamente reconhecido por sua atuação nas áreas de habitação social, cooperativa, habitacionais, planejamento urbano participativo e direito à cidade. Gracias por tomarte tu tiempo y para comenzar nos gustaríamos que te presentaras y nos contaras un poco más de tu trayectoria. Bueno, mi nombre es Raúl Valles, de Uruguay. En este momento estoy jubilado, no sé cómo se dice ahí, o aposentado, como se dice en Brasil también. Pero hasta el año pasado trabajé como profesor titular de grado 5 en la Universidad de la República, la Facultad de Arquitectura, desde donde soy docente desde el año 1990. A su vez, desde esa época también desarrollé mi actividad profesional trabajando con cooperativas de vivienda, en el asesoramiento al cooperativismo de vivienda, que es uno de los programas, digamos, de financiamiento público que tenemos aquí en Uruguay y que es bastante conocido en el exterior también. A su vez, dentro de la universidad me especialicé en el área vivienda y hábitat, siendo director de la ex unidad permanente de vivienda, y hasta mi retiro el año pasado fui el coordinador del Centro de Vivienda y Hábitat, donde se desarrollan las tres funciones básicas de la universidad: la investigación, la enseñanza, la extensión universitaria, con distintos módulos de enseñanza, de cursos, de investigación, etc. Y en mi carrera también he tenido la oportunidad de brindar ciertos asesoramientos, algunos en organismos internacionales, también en cursos de posgrado a nivel nacional y a nivel internacional en diferentes países de Europa y de América, y en general con la temática desde hace muchos años, también con colegas investigadores, y mi especialización ha sido la parte de vivienda social, más que nada enfocada a la producción colectiva y a la producción autogestionaria, como el caso del cooperativismo de vivienda. A partir de mi trabajo en la universidad también fui director de la revista Vivienda Popular durante bastantes años, así que bueno, la actividad mía ha sido vinculada y ha tenido ese perfil de alguna manera, ¿no? Por ahí creo que me quedo, y cualquier otra pregunta que quieran hacer al respecto de mis antecedentes o lo que sea, estoy a las órdenes. Muy interesante, la verdad, que personas que traten el tema de la vivienda social, del hábitat social, de la ayuda comunitaria inclusive para el hábitat, porque, bueno, la mayoría, yo creo, de personas quien aspira a ser arquitecto se centraliza más en cuestión de edificios, casas, y toma muy poco el tema de esto, de hábitat social, de colectividad, de compañerismo. Nosotros sabemos que has tenido ya una importante participación en lo que tiene que ver con FUCBAN. Entonces, referente a eso, viene nuestra primera pregunta, que es un poco general, pero que probablemente puede abarcar las otras preguntas a continuación. La primera pregunta sería, a partir de tu experiencia con cooperativas de vivienda en Uruguay, ¿qué creerías ¿Qué cree usted que el modelo de FUCBAN puede aportar al debate sobre la arquitectura latinoamericana? Bueno, bien, hay varios conceptos metidos en esa pregunta que creo que es bueno desentrañar o analizar de alguna manera. Por un lado, el tema de la cuestión de la arquitectura latinoamericana.
Es decir, ya dicho así, es como que de alguna manera le estamos imprimiendo una especie de especificidad o rótulo a lo que sería la arquitectura latinoamericana. Todo un tema de debate y de discusión bien interesante, que es todo un campo en el que no me voy a meter ahora, pero que hablar de arquitectura latinoamericana implica, bueno, situar desde dónde estamos hablando de arquitectura latinoamericana, a qué nos estamos refiriendo, etcétera, etcétera. Y eso es un tema que creo que está sin terminar de discutir o de debatir. Hay un espectro muy amplio que puede llegar a enmarcar lo que puede ser la arquitectura latinoamericana. Y después, yendo a lo específico de lo que ustedes llaman el modelo, y ahora empiezo con las comillas, el modelo Fugman de alguna manera también ha sido denominado de esa manera a partir de la promoción internacional que también ha hecho mucho la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, Fugman Uruguaya. Cuando ellos hablan del modelo Fugman, en realidad se están refiriendo al sistema cooperativista de vivienda en Uruguay. Ellos le llaman modelo Fugman. Y es una de las diferencias conceptuales que yo tengo, siendo uruguayo y siendo, digamos, apoyando la labor de Fugman y teniendo allí muchos amigos y mucha gente cercana a nuestro trabajo, en que yo discrepo con que se difunda el cooperativismo de vivienda de esa manera, como el modelo Fugman. Primero porque Fugman es una de las federaciones que fomenta el cooperativismo de vivienda en Uruguay. Hay otras federaciones que también la fomentan. Tampoco es la única que fomenta el cooperativismo de usuarios o el cooperativismo de propiedad colectiva, ¿verdad? Hay otras federaciones que también lo hacen, como FECOBI, por ejemplo. Y después, ya hablando del cooperativismo, justamente lo que no es el cooperativismo es un modelo. Cooperativismo es un sistema. Porque modelo nos habla siempre de una entidad que puede ser repetible, que se puede reproducir de la misma manera. Un modelo es eso, es algo modélico que yo traslado o lo extrapolo de alguna manera de un ámbito o de un contexto a otro. Esa es la definición de modelo. Pero el cooperativismo de vivienda es bastante más que un modelo, es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque tiene distintos componentes que interactúan entre sí y porque además tiene la particularidad de transformarse, de ser flexible, de adaptarse, de ser resiliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, separar un poquito y conceptualizar de alguna manera estas dos cosas. Fugman sí tiene un modelo que es una forma de fomentar la cooperativa de ayuda mutua o la organización modélica de Fugman referida a la ayuda mutua dentro del cooperativismo de vivienda. En ese sentido, podría llegar a calificarse como un modelo. Pero me temo que, o me estoy imaginando que lo que ustedes están queriendo es referirse al cooperativismo de vivienda del Uruguay, que no es el modelo que promueve Fugman. Fugman, repito, lo que promueve es un modelo organizativo, que tiene que ver con la ayuda mutua, con su rica historia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y ahí, sí, yo resituaría la pregunta, en vez de hablar de modelo Fugman, hablaría del cooperativismo uruguayo o del cooperativismo de vivienda de Uruguay. Y si el cooperativismo de vivienda de Uruguay puede aportar al debate sobre la arquitectura latinoamericana. Ahí sí, yo creo que la respuesta es afirmativa, sin duda que puede aportar y que ha aportado desde hace muchísimos años, sobre todo desde que se creó la ley de vivienda en el año 1968, aquí en Uruguay. El cooperativismo de vivienda ha generado una opción, digamos, muy alentadora para muchos sectores de población que de otra manera no podrían acceder a una solución habitacional. Y con el tiempo se fue de alguna manera, y otra vez uso las comillas, exportando, ¿verdad?, a otros países
Inclusive utilizando en el fondo, sobre todo el cooperativismo de ayuda mutua, algo que para los pueblos originarios de América Latina no debería ser muy extraño, que es la producción comunitaria, las cosas comunes, ¿verdad? El valor del esfuerzo de las personas, más que del consumo, ¿verdad? O de la adquisición monetaria de las cosas. Es decir, hay un montón de valores que tienen que ver con la ayuda mutua dentro del cooperativismo que en realidad tienen una base y una fuente muy rica en la historia de América Latina, ¿no? De manera de que las cooperativas perfectamente han ido aportando y han dado un sello bastante particular a la arquitectura en Uruguay y también a la arquitectura latinoamericana. Pero bueno, repito, hay ahí en la pregunta dos cosas que vale la pena definirlas bien claramente, ¿no? Una cosa es el cooperativismo uruguayo, otra cosa es la arquitectura latinoamericana y otra cosa es el modelo Fugman, que necesariamente no representa el cooperativismo en sí, sino que representa una parte de ese sistema. Y si quieren, después en las otras preguntas volvemos sobre algunas de estas cuestiones. En cuestión, esa es la primera pregunta como para justamente ir desarrollando esta cuestión de significados, de contextos. También por eso nacen las preguntas, como para generar tal vez esa duda que nosotros tenemos o que la gente tiene respectivamente a esos temas. Y le agradecemos, de hecho, por aclararnos. Justamente el debate sobre arquitectura latinoamericana es nuestro tema en general del trabajo, a conclusión de saber si existe una identidad arquitectónicamente en Latinoamérica. Entonces, por eso es que salía y venía nuestra pregunta, justamente porque en conclusión nosotros vamos con los otros países a juntar ideas como para saber justamente y ese debate, generar ese debate si realmente existe una identidad de arquitectura latinoamericana o no. Entonces, de aquí vamos a sacar extractos justamente de esa entrevista como para poder nosotros también generar justamente y aclarar esas dudas que tal vez tenemos como estudiantes, tal vez como personas, inclusive como habitantes de Latinoamérica. Porque, bueno, ya este debate se generó un poco en clase, en nuestras clases, y bueno, cada quien tiene también su pensamiento de que sí o de que no, y justamente por esa razón es que se generan estas entrevistas y este podcast como para tener claramente estos significados y no tener dudas. Entiendo que la orientación de su entrevista, si bien va hacia el tema de la arquitectura latinoamericana, está atravesado por el tema de la vivienda, ¿verdad? Y por el tema de la vivienda social. Eso es lo que yo entendí. O sea, porque yo quiero aclarar, y creo que justamente no lo mencioné en el currículum porque no es mi orientación, no soy un especialista en arquitectura latinoamericana. Pero sí puedo conversar y debatir un poco sobre la vivienda social en América Latina, etcétera, etcétera. Para aclarar eso nada más, porque seguramente ustedes tengan la oportunidad de consultar a profesionales, docentes, investigadores que sí sean especialistas. Justamente esa es la idea, de que con temas poder llegar así de verdad existe una identidad latinoamericana. Exacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tomar en cuenta la vivienda social como una identidad de Latinoamérica. Entonces, por eso es que también surgen nuestras preguntas y lo que queremos también llegar a coincidir. Sí, por ejemplo, una vivienda social forma como una identidad de América Latina. Porque, bueno, en otros países no se genera mucho eso. Entonces, justamente estamos ahora aprovechando esto para poder quitarnos de esas dudas que a veces nosotros tenemos en general. Y ya como para entrar en la segunda pregunta, vendría a ser, ya que sabemos que usted igual tuvo su participación en revistas, inclusive como Vivienda Popular, que es una bastante conocida allá de Uruguay. A través de eso, ¿qué visión tal vez latinoamericana se buscaba construir frente a los modelos europeos o estadounidenses de vivienda? ¿Cuáles eran esas diferencias tal vez que caracterizan de un modelo, de una estructura o de un sistema a otro? Bueno, un énfasis importante en la producción de lo que fue la producción de vivienda popular, que en este momento está en un impasse, digamos, siempre fue recoger aquellas expresiones que atendían
de alguna manera, los procesos participativos, ¿sí? Los procesos de producción de hábitat que incluyeran la participación de los beneficiarios, ¿verdad? Las cuestiones organizativas, las cuestiones autogestionarias, no solamente del cooperativismo de vivienda, sino en el aporte del beneficiario a distintos modos de producción habitacional. Y esto es una característica importante para el caso uruguayo, y también la revista de alguna manera siempre se preocupaba por obtener la opinión de procesos de producción social del hábitat en el resto de América Latina. Entonces, yo diría que el énfasis en lo que son justamente los procesos de producción social del hábitat, como le llamaba Enrique Ortiz, investigador mexicano, y que fue presidente de HIC, Habitat International Coalition, que fue quien definió de alguna manera estos procesos, son bien típicos de los contextos latinoamericanos, ya sean de los contextos, digamos, de los pueblos originarios o de las organizaciones que posteriormente se dieron las comunidades para producir su hábitat. En el caso uruguayo, esa producción colectiva, participativa, autogestionaria, de producción social, es un tipo, digamos, de producción de alta complejidad, porque su caso más representativo, como decíamos recién, es el cooperativismo de vivienda. Y el sistema cooperativo requiere de una, digamos, alta complejidad organizativa. Y ello de alguna manera implica el despliegue de, si se quiere, ámbitos, herramientas, instrumentos que permitan esos procesos participativos. La revista durante muchos años recogió esas experiencias y también discutió mucho sobre políticas públicas. Pero no necesariamente discutió sobre la arquitectura o las características de la arquitectura, digamos, emblemática o típica o notable o destacable de América Latina. Quizá se centró mucho en cuestiones justamente de producción social, en cuestiones de políticas públicas, de algunos procesos ejemplares para tomar, para replicar, etc. Pero la revista, si se quiere, a modo de diferenciarse de lo que puede ser Europa y Estados Unidos, sí se centró en esta cuestión que es bastante, digamos, representativa de distintos contextos latinoamericanos, que es el tema de la producción social, ¿no? Y ya que justamente entramos en este tema de herramientas y varias metodologías que tuvieron que justamente acceder para poder generar este tema de la vivienda popular, a través de eso viene otra pregunta que sería, ¿qué metodologías fueron así puntuales las que se utilizaron para incorporar la voz de las comunidades, tal vez en sus investigaciones, en sus proyectos que ustedes crearon, y cómo fue el proceso de incorporarlas? ¿Cómo fue el proceso de esos saberes populares al trabajar con las comunidades? Bueno, justamente el trabajo con los grupos organizados, en este caso como el caso de las cooperativas, y está previsto de alguna manera dentro del marco legal y dentro de la ley de vivienda, es el hecho de que en el caso uruguayo existen los llamados institutos de asistencia técnica a las cooperativas. Y ese es una figura que incorpora la ley de vivienda y que es uno de los componentes de este sistema que decíamos que no es un modelo, sino que es un sistema, que es uno de los componentes claves, el tema del asesoramiento. Y en el asesoramiento, en mi caso particular, digamos, formé parte de un grupo de trabajo, se llamó Hacer de Sur, ¿sí?, que se generó en 1990 y que rápidamente se orientó de alguna forma a desplegar metodologías participativas de diseño, de alguna forma. Todo un tema
muy complejo, también a veces maltratado, ¿sí? O usado como una especie de cliché, ¿no? El famoso tema del diseño participativo, otra vez vuelvo con las comillas, pero de alguna forma nosotros desarrollamos algunas metodologías que tenían que ver con cómo traducir el lenguaje técnico, ¿sí? Cómo traducir el lenguaje técnico, experto, de alguna manera, hacia los sectores que tenían su propio lenguaje, el llamado lenguaje experimentado, ¿sí? La población en general lo que tiene es experiencia de hacer cosas, de resolver las cosas, y los técnicos vienen de alguna manera a aportar la cuestión científica, ¿verdad? La cuestión de la experticia profesional, ¿no? Y esos dos mundos, a veces en la formación de los arquitectos en América Latina, sobre todo, son dos mundos bastante separados en la academia. Se cree bastante poco en que un técnico, un profesional, un arquitecto pueda tomar conocimiento de otro ámbito que no sea el de la academia o el de su propia formación. Y en realidad, en el desarrollo del sistema cooperativo es muy importante escuchar y tratar de entender y tratar de generar, por ejemplo, adecuación, si se quiere, de capacidades de los colectivos que hacen autoconstrucción o que hacen ayuda mutua o que hacen autogestión para la producción de su hábitat con el asesoramiento de los técnicos. Entonces, sí es posible desarrollar metodologías en donde se puedan allanar los lenguajes y donde pueda hablar con términos bastante difíciles, técnicos y muy cerrados, como los conceptos pueden ser de, si se quiere, cuestiones tecnológicas, cuestiones tipológicas, ¿verdad? La cuestión de la morfología, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que en realidad perfectamente se pueden decodificar y se pueden intercambiar con la población futura usuaria, ¿verdad? Y a su vez aprender y entender y recoger inquietudes y propuestas desde ese lado. Entonces, desde el punto de vista metodológico, bueno, ahí tuve la oportunidad de desarrollar, digamos, generar distintos desarrollos, tanto en investigaciones como en proyectos, en donde se pudo intercambiar de alguna manera e incorporar, ¿verdad?, estos saberes populares, como se les llama a veces, ¿verdad?, este saber experimentado, ¿sí? Que fundamentalmente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que los equipos técnicos y los profesionales que trabajan con la población organizada tienen algunas misiones y algunos roles fundamentales. El primero de todos es el fortalecimiento de capacidades de los grupos. Para el fortalecimiento de capacidades hay que, de alguna manera, trasladar información. Hay que deshacerse de alguna manera o de construir la información profesional, cerrada, técnica, y poder transmitirla y poder abrirla, ¿verdad?, para poder fortalecer las capacidades de los grupos que no las tienen y que una vez que eso suceda, estos grupos puedan desarrollar con autonomía su propio proceso. Esto es todo una cuestión que puede sonar muy interesante, pero que implica un proceso de alta complejidad, que implica no está exento de conflictos en el encuentro entre los técnicos y las comunidades, porque hay diferencias en intereses, en tiempos, en urgencias, en objetivos, pero de eso se trata. De alguna manera creo que los que hemos estado cerca de estos procesos hemos ido aprendiendo, hemos ido transmitiendo a través de cursos. Aquí nosotros en Uruguay hacemos cursos sobre cooperativismo de vivienda en la universidad y en la Facultad de Arquitectura, cosa que yo no tuve la oportunidad de tener cuando era estudiante, porque estábamos en plena dictadura militar, ¿sí?, en donde la orientación y la dirección hacia los procesos colectivos y de acumulación justamente era perseguida,
¿ah? Por lo tanto, de cooperativismo no se hablaba cuando nosotros nos formamos en la universidad, pero eso fue una cosa que tuve la oportunidad de aprenderla después. Pero sí tiene que ver con esto de saber escuchar, de saber de alguna manera de construir y de poder incorporar algo que en definitiva es lo que siente y lo que opina quien va a habitar y quien va a vivir en esos espacios, ¿verdad? Interesante que justamente tomaste el tema político y todo lo que sucedió con presidentes y toda la cuestión en Uruguay, porque de ahí venía la tercera pregunta de cómo influyó ese contexto político uruguayo y latinoamericano, especialmente en tus decisiones sobre las reflexiones de la vivienda. Bueno, sí, en lo que ha sido el desarrollo de mi actividad profesional y etcétera, he pasado por varios periodos, como mencionaba recién, en el periodo en el que yo me formé en la universidad, se hablaba muy poco de estos procesos participativos, ¿verdad? Se priorizaba justamente ese tipo de propuesta y de oferta, digamos, directa desde el Estado para la vivienda social, y acá me voy, si querés, me voy a ciertas constantes que se verifican en América Latina y que de alguna manera después, con el desarrollo de los procesos participativos, con el desarrollo del trabajo en el cooperativismo y sobre todo con el desarrollo en dar importancia al proyecto en la vivienda social, que si quieren de esto hablamos después, de alguna manera fuimos como combatiendo cierta orientación que se dio históricamente en América Latina con la vivienda social. Hay algunas constantes en América Latina con la vivienda social que tienen que ver con una producción, si se quiere, estandarizada. Se puede recorrer América Latina y ver modelos de generación y de producción por las políticas públicas que de alguna manera se van repitiendo, ¿verdad? Son como lo que yo llamo los mitos de las políticas públicas habitacionales en América Latina, ¿no? Esto tiene que ver con los kits repetitivos, esto tiene que ver con las viviendas de baja densidad, esto tiene que ver con utilizar los terrenos de periferia o los más alejados del centro para poder hacer más cantidad, dar prioridad a la cantidad y no a la calidad. Tiene que ver con el uso de las famosas tecnologías alternativas, tiene que ver con algunos de estos mitos que tienen que ver con producir vivienda para generar empleo y cosas de esas que no tienen nada que ver con la solución habitacional que necesitan las personas. Y así podemos recorrer América Latina y ver, por ejemplo, enormes mares de monocultivos de vivienda, ¿sí? Ustedes deben tenerlos también ahí en Ecuador, también los tienen en Brasil. Son famosas algunas imágenes de México, del Infonavit, en donde lo que se ve aproximadamente es lo mismo ver un campo de girasoles o un campo de trigo o un campo de vivienda. Allí no hay ciudad, allí no hay servicios, allí no hay espacios públicos, allí no hay de alguna manera vida urbana. Esto sí es un modelo que se ha repetido en América Latina, lamentablemente, y que cuando un político o un decisor piensa en vivienda social, está pensando en ese modelo, lamentablemente todavía. Nuestro trabajo fue un poco en contra de toda esa línea, de toda esa dirección, y entonces, posteriormente, cuando de alguna manera acceden al gobierno y orientaciones más de corte progresista, empiezan a proponer alternativas a esos modelos. Sobre todo, por ejemplo, utilizando fuertemente el cooperativismo de vivienda, utilizando también mejores localizaciones en la ciudad y en el territorio, y sobre todo procurando a través de las carteras que se conocen como carteras de tierras, que aquí en Uruguay las llamamos carteras de inmuebles porque incluyen edificios construidos que pueden ser reconvertidos en vivienda social, buscando una mejor localización para la vivienda social en el territorio, en las áreas centrales, en las áreas intermedias, y no diferenciando la arquitectura por clases sociales ni por necesariamente la localización en el territorio. Entonces, esa orientación que nosotros también apoyamos desde siempre tiene que ver con la política, no con la política partidaria, tiene que ver con política pública con mayúscula, es decir, cómo concebir de alguna manera las políticas públicas como políticas sociales.
De ahí la importancia de la localización en el territorio y del proyecto arquitectónico como un derecho para todos los sectores y sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Esto en el cooperativismo de vivienda uruguayo se ha podido ir desarrollando, no con la velocidad que nos gustaría, porque también existen también estos mitos todavía, y porque tampoco todos los técnicos comparten de alguna manera las mismas visiones, pero de alguna manera la política, como política pública y como política social, en el caso uruguayo es muy importante la cualidad que tienen dentro de la política de vivienda. Y el 50% de los recursos que se gastan en Uruguay para política de vivienda son para el cooperativismo de vivienda. Y la mayor parte de los suelos y de las localizaciones en el territorio que obtienen las cooperativas de vivienda son a través de estas carteras, que tienen esta impronta de una localización adecuada en el territorio y también de un proyecto digno, ¿sí?, que de alguna forma también aporte a la construcción de la ciudad, ¿no? De manera que ahí, no sé si me fui lejos, pero de alguna manera el contexto político es muy importante las concepciones que están detrás de la política pública para el desarrollo de la arquitectura y de la vivienda social en América Latina. Yo estaba a pensar sobre la cuestión de la formación profesional y la cuestión de la producción. Justamente la cuestión de la quinta pregunta, donde varios de tus textos reflexionan sobre la producción colectiva del hábitat. Este tema parece muy alejado de la formación profesional en general. Entonces, ¿cómo podría este enfoque contribuir a la construcción de una arquitectura crítica en América Latina? Sí, sin duda que ahí las universidades tienen que jugar un rol muy importante, ¿no? Es decir, digamos, quizá es un debe de las universidades, aunque en los últimos años se ha desarrollado bastante, el hecho de que se considere a la producción de vivienda o de vivienda social, o inclusive un paso más allá. A mí me gusta hablar de, si se quiere, de sistema urbano habitacional. Digo urbano porque en América Latina, al igual que el resto de otros ámbitos, los grandes problemas del hábitat popular están en las ciudades. Si bien es cierto que todavía tenemos en América Latina muchos países que tienen una población rural importante, presiento que el hábitat en las zonas rurales productivas es bastante mejor, con las carencias que puede llegar a tener, bastante más saludable que los problemas habitacionales de las grandes urbes en América Latina. Entonces, quizá orientarse a solucionar el problema habitacional de los sectores menos favorecidos en las grandes aglomeraciones sea uno de los retos y uno de los problemas más importantes. Entonces, eso directamente ya es una razón de más para que se pueda promover e incorporar en la academia la especificidad y la especialización en hábitat y vivienda social, por ejemplo, ya sea en el grado o en el posgrado. Y ahí aportar a la formación de un perfil determinado de profesional que no es ni mejor ni peor que otro, sino que es una especialización que tiene que de alguna manera atender determinadas cuestiones de cómo la gente vive, de cómo la gente produce su propio hábitat y de cómo la gente a su vez puede participar en esa producción, ¿no? Así que de manera de que, si no te entendí mal, hay un componente ahí importante de cómo los técnicos, los profesionales, ¿verdad?, deben procurar, si se quiere, aportar a estos contextos. Y la forma más importante o más directa es que la propia academia, la propia universidad, incorpore fuertemente la reflexión, la investigación y la enseñanza
dentro de estos ámbitos, con un fuerte componente de proyecto, de importancia del proyecto, porque de alguna manera ahí hay también un debe y hay también un mito, como hablábamos hace un momento, sobre estas cuestiones cuando se habla de la vivienda social. Así que creo que una de las claves importantes es esa. La otra clave es la de la sensibilidad y la de estar atento a que el mundo de la producción del espacio habitable, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, requiere del aporte y de la colaboración de técnicos bien formados en esa dirección, ¿no? Sí, y justamente eso era lo interesante, porque, bueno, como habíamos dicho ya, que nosotros a veces como tal vez preparándonos para arquitectos, de hecho ya formados, arquitectos que ejercen hace mucho tiempo, entran en arquitectura no con esa mentalidad de poder generar esa vivienda social, de preocuparse tal vez por esos temas. Entonces como que arquitectura queda un poco lejos de ese tema. No quiere decir que esté bien, porque justamente también hay se atiende cierta cantidad de pueblo distinto, de otra gente que tal vez vive en la ciudad y otra gente que vive en lo rural. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo vivía en una capital, aquí en Quito, yo vivía en Quito muchos años, y por cosas de la vida tuve que mudarme a una ciudad que queda bien lejos de una ciudad grande. Entonces, básicamente pasé a vivir en una ciudad pequeña. Y se nota mucho la diferencia justamente de una arquitectura de una ciudad a una ciudad grande, a una arquitectura de una ciudad pequeña. Entonces, justamente hablando sobre eso era el tema, porque muchos de los arquitectos o ingenieros o técnicos o lo que sea que se dedican a construir casas y a tomar este tema, se preocupa solamente que por la cuestión de ciudades grandes, cuestión de edificios, cuestiones de capitalismo, cuestiones de generar dinero y no tal vez de preocuparse realmente por la gente. Entonces, es muy importante justamente el tema que tomabas. Bien, pero a ver, los técnicos que se dedican a producir vivienda, sea de la que sea, tienen una parte de la responsabilidad, pero la mayor parte de la responsabilidad lo tiene la política pública. ¿Por qué digo política pública? Porque nos estamos refiriendo a vivienda. Si estamos hablando de vivienda en general es una cosa. Si estamos hablando de vivienda social, que a veces confundimos los términos, o queremos hablar de vivienda social y hablamos de vivienda en general, si estamos hablando de vivienda social, entonces la vivienda social es un objetivo de la política pública, es una política social del Estado. Está bien, los estados son manejados por gobiernos y los gobiernos son colocados por sociedades, pero cada orientación tiene su impronta. Puede ser un estado que solamente sea administrador de las fuerzas económicas de la economía, por ejemplo. Puede ser un estado que intervenga más y que tome decisiones en determinada dirección. Entonces, el cuidado por un mejor resultado o por la excelencia en el proyecto empieza por una aspiración y una si se quiere, orientación de los técnicos, pero tiene que estar respaldada por una política pública y dejar de hablar, digamos, idiomas diferentes y dejar de separar las aguas de que cuando se habla de arquitectura se piensa en los hoteles cuales, los aeropuertos tales, los clubes, etcétera, etcétera, o determinado tipo de programa, y la vivienda social es como otra cosa. Esto ha pasado siempre en América Latina con esta cuestión de los mitos. Entonces, la vivienda social tiene que tener el mejor resultado desde el punto de vista urbano arquitectónico, del proyecto arquitectónico, porque la calidad del proyecto es un derecho, Es decir, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad se materializan. Si no se materializan, si no se espacializan, no son nada, son una cosa que está escrita nada más. Pero cuando se espacializan,
cuando toman cuerpo de alguna manera, tienen que tener el mejor resultado y ser el mejor espacio habitable posible. Por lo tanto, ahí los técnicos, sobre todo los arquitectos, tenemos que jugar un rol central y fundamental, ¿tá? Y no es excusa que hay pocos recursos, y no es excusa que la política de vivienda social es tal o cual, no es una excusa, al contrario, cuando las restricciones económicas son importantes, el desafío es mucho mayor, y ahí es donde justamente nos parece importante, ustedes que son estudiantes, que se reflexione sobre esta cuestión, porque a veces se le echa la culpa a la normativa, o a veces se le echa la culpa al bajo presupuesto con el que se cuenta, o que tengo que construir tanta. No, no es ninguna excusa, eso no es ninguna excusa para no hacer una buena arquitectura. Obviamente que todo esto tiene que estar respaldado por una buena política pública, por una adecuada política pública. Hoy cuando hablamos del suelo, no hablábamos de cualquier suelo, hablamos de un terreno, de un suelo que tenga todos los servicios y que esté bien conectado en la ciudad. Bueno, para tener esos terrenos para una política de vivienda social hay que tener determinado tipo de voluntad política, porque esos terrenos son más caros en realidad el primer día, porque hay que pagarlos más que aquellos que están en el campo o en la periferia, el primer día. Pero todos los costos que tiene producir una mala arquitectura o producir vivienda social fuera de la ciudad, esos costos vienen después por agregado, de transporte, de salud, de educación, de calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Y cómo crees que estos procesos de autogestión y apoyo mutuo forman la parte de la arquitectura latinoamericana? Mutirão, como le llaman en Brasil, ¿no? Esos procesos inclusive la experiencia uruguaya se ha trasladado a algunos lugares de Brasil, ¿sí? Del mutirão. En Porto Alegre hay experiencia importante, en San Pablo también hay alguna experiencia, inclusive en el programa de producción de vivienda que tiene Brasil, que es Minha Casa Minha Vida, tiene un componente que algo así como un 10-12% del total. Ese componente admite, por ejemplo, que se trabaje con la autoconstrucción, la ayuda mutua y la producción colectiva. En general, cuando se ha de alguna manera ensayado el sistema de ayuda mutua en distintos países de América Latina, se ha tenido mucho éxito. Sobre todo porque, como decíamos al principio, en algunos lugares, sobre todo, digamos, donde hay una presencia de población originaria importante todavía, en realidad lo que se está haciendo es replicar prácticas centenarias o milenarias, que son prácticas colaborativas, que son de acumulación colectiva, etcétera, etcétera. De manera de que la experiencia, digamos, de la producción de vivienda en cooperativa perfectamente puede desarrollarse con sus diferentes características en distintos contextos latinoamericanos, ¿no? La pregunta, ¿tú crees que existe entonces una identidad arquitectónica latinoamericana? Ahí yo creo que volvemos un poco a la inquietud del principio, ¿no? Esto de las identidades es un tema también bastante complejo, y creo que lo que tiene que haber es una preocupación por producir un mejor espacio habitable, y un espacio habitable tanto doméstico como colectivo de calidad. Hay ejemplos en América Latina de muy buena arquitectura, yo qué sé, relacionada con el ladrillo, relacionada con cuestiones con construcción, inclusive con productos en tierra, etcétera, etcétera. Pero la identidad, digamos, es un tema muy específico, no es mi tema concreto de analizar la arquitectura latinoamericana en general, pero creo que en la vivienda social es posible, sí, digamos, desarrollar digamos, adecuadas políticas, ¿sí? Adecuadas políticas para procurar una mejor habitabilidad en la población. Yo no sé si existe una identidad, no sabría decírtelo, porque hay una variación muy grande de un país a otro,
pero también hay, si se quiere, cuestiones que se van repitiendo, ¿no? Esto que decíamos hoy, el tema de los mitos, por ejemplo, o cómo se trasladó, en el caso específico de la vivienda social, cómo se trasladó a mediados del siglo XX, ¿verdad? Todo lo que fue el modelo de los SIAM a la de reconstrucción europea, a la producción de vivienda social en América Latina. Se trasladó prácticamente como ahí sí se trasladó como un modelo, ¿verdad? Se produjo muchísima vivienda social para dar, digamos, alojamiento a todo lo que era la explosión de la industrialización, y aparece la vivienda en bloque, masiva, etcétera, etcétera. Mucha de esta producción se repite de país en país. Ahora, ¿eso genera una identidad latinoamericana de la vivienda? Yo creo que no necesariamente. Prefiero capaz que por ahí identificar algunas cuestiones más, si se quiere, locales, con identidades locales más fuertes, pero resueltas con buena arquitectura. Entonces, yo en el fondo lo que, como si se quieren, como reflexión, yo diría que la buena arquitectura no depende ni de las regiones, ni necesariamente de las identidades, ni de si están en el hemisferio norte o el hemisferio sur. La buena arquitectura es buena arquitectura, es aquella que realmente responde adecuadamente a las necesidades de quien la va a utilizar. Y esto, que parece simple, es bastante complejo. Y cambia y varía mucho de acuerdo a cada región, a cada localidad. Lo dijo recién tu compañero también. El solo hecho de moverse desde Quito a una ciudad más chica ya nos interroga esta cuestión de la identidad. Y ni siquiera nos movimos del país en el que estábamos, ¿no? Así que es un tema, digamos, que creo que preferiría justamente una preocupación a fondo sobre la calidad del proyecto, y si es para la vivienda social, mayor aún. Claro, entonces, así como para finalizar, corrígeme si me equivoco, podríamos decir que entonces aquí en América Latina tal vez existen cosas sí que nos diferencian de los países europeos o de otros continentes, pero eso no quiere decir que de por sí se genere una identidad, sino que tal vez hay ciertas diferencias, tal vez. ¿Sería eso el caso más o menos? Sí, siempre con contextos más restrictivos desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, repito, creo que más importante que una cierta identidad, me parece que está bueno centrarse en que la respuesta a los problemas que vemos sea la adecuada y no la que marca ni el mercado, ni una política equivocada, ni el mito de que la restricción de los recursos no permite hacer buena arquitectura. Esta entrevista fue grabada en julio de 2025 por mí, Aline Henke de Seises y Johan Badillo Vasco, bajo la supervisión de la profesora Andrea Moassab, como proyecto final de la asignatura Arquitectura Latinoamericanas del Programa de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Agradecemos a Raúl Valles por concedernos esta charla.